Bienvenido, Lautaro. Gracias, Eli. Encantado de poder Mm, participar de este maravilloso formato, de estar presente, de la invitación, de estar acá. Sí. Vos tenés dos herramientas terapéuticas muy interesantes, como son las constelaciones y el tarot. ¿Sí? Exactamente. Dos herramientas maravillosas que en lo que ha sido mi proceso van de la mano. Terminé descubriendo que van de la mano, ¿no? Como de pronto a quien le sucede que empieza a estudiar biodecodificación. Y dependiendo de la corriente que siga o no, que en realidad está presente en todas, se encuentra con que dentro de este proceso de biodeco hay ejercicios sistémicos y que van de la mano. Y bueno, con el mundo del tarot ha sido lo mismo, ¿no? Yo recuerdo cuando llegó a mi vida por primera vez ese mazo de esa baraja de tarot, era un mazo marsellés, ¿sí? Inspirado en la escuela de Jodorowsky. Y en su momento vi las cartas y dije, qué interesante, ¿no? Llegó ese mazo, tenía arcanos mayores, arcanos menores, había cartas que se coincidían con la baraja tradicional de juego, la baraja española, y veía las cartas y me llamaba mucho la atención, ¿no? Pero había recibido muchas advertencias. Parte también un poquito de lo que a nivel cultural y a nivel social se le da, ¿no? Al entendimiento del tarot, de esta perspectiva o esta imagen de decir, bueno, te predice el futuro, o trae cosas malas, trae cosas negativas, o está mal hacer eso, ¿no? Y en parte también la advertencia que me dieron en su momento fue, espero que sepas utilizar estas cartas de buena manera. Y yo dije, oh, ¿qué me estarán trayendo? Muy jovencito en ese entonces, tenía unos 15 años más o menos, ¿no? Y recuerdo abrir esa baraja de cartas y no entenderlas, no saber qué era lo que me querían decir, no saber cómo utilizarlas, tener también mucho miedo de su uso, de su mal uso, ¿no? Parte por todas estas creencias que nosotros tenemos. Hasta que descubrí, llegó a mí un libro de Jodorowsky, La Vía del Tarot, y maravilloso libro. Cuando llegó, lo abrí, lo empecé a leer y no entendí nada. Claro, me faltaba tantísimo por transitar para empezar a descifrar los maravillosos textos de Jodorowsky. Así que Tal esos fueron cual. mis primeros pasos y mi primer acercamiento con esto tan maravilloso que habilita mucho, habilita muchísimo. Y desde estas dos maravillosas herramientas con la cual trabajas, Ujú. ¿cómo es el proceso inicial que llevas a cabo para comenzar, mejor dicho, para el inicio del acompañamiento de nuestros consultantes, empezando por donde empezó la vida, que es mamá y papá? ¿Sí? Es Entonces, todo, es todo un desafío, es todo un desafío, ¿no? Esta cuestión de que traemos ahora el sí a mamá y el sí a papá, que cuando yo logro decir sí mamá y sí papá, también le estoy diciendo sí a la vida. ¿De dónde viene la vida? De ellos, de papá y de mamá. Eh, Cuando uno empieza a meterse en lo que es el mundo espiritual, en las constelaciones, con todo este auge que han tenido ahora las constelaciones familiares, mucho se habla sobre el honrar y reconocer la presencia de papá y de mamá y de tomarlos tal cual son. Ok, bien. ¿Cómo? ¿Cómo hago para tomar a papá y a mamá tal cual son? Cada uno de nosotros transita una historia de vida personal particular. Todos hemos vivido cosas. Todos tenemos aspectos para sacar a favor de la vivencia, del tránsito con nuestros padres y también elementos que nos han llevado a cuestionarnos, ¿no? Esa relación entre la maternidad y la paternidad que hemos transitado. Entonces, el decirlo quizás suene bonito y suene fácil, pero el proceso es profundo y demanda de una apertura y una reprogramación mental y el empezar a entender qué es o qué implica el sí mamá y el sí papá. Yo lo que siempre digo es que cuando logramos decir sí mamá y sí papá, no solamente le estamos diciendo sí a la vida, que eso nos abre las puertas de una manera maravillosa, sino que estamos reconociendo también nuestra propia existencia. Nos estamos diciendo sí a nosotros mismos. a mí, en mi caso particular, mi propia experiencia, yo entendí
el cuarto mandamiento, si no me equivoco, que dice honrar a tu padre y a tu madre para que tus días en la tierra se alarguen. Lo entendí con las constelaciones familiares. Es nuestro lenguaje, es lo que hablamos nosotros. Yo siempre digo, conocí las constelaciones gracias a Belén, una amiga que le mandó un saludo, Ujú, gracias también a Vanina, que fue la que facilitó para mí por primera vez ese proceso. Y entendí cuando empecé a indagar e investigar que las constelaciones familiares, los órdenes del amor que nos trajo Hellinger, son una filosofía de vida. Y todo lo que sea una filosofía de vida se adapta a lo que ya se conoce o a lo que está presente, pero desde otra perspectiva. Y es como vos decís, entendemos a lo mejor ciertas asociaciones que hay religiosas a través de las constelaciones familiares. Y sin lugar a dudas, este proceso de decir sí mamá, sí papá, coincide con este cuarto mandamiento de honrarás a tu padre y a tu madre. Hay tal. sincretismos, como vos decís. No es algo que se pueda dialogar o se pueda conversar con todo el mundo, Mm. porque no todo el mundo tiene una apertura espiritual de aceptación. Apertura espiritual podemos tener todos, pero la aceptación es algo distinto. La aceptación es ver y reconocer que el otro tiene una forma de transitar lo espiritual a su manera y que también es válido. Si a vos te sirven las constelaciones, bienvenido sea. Si a vos te sirve ir a una sinagoga, miren, me resuena, ¿no? Lo Sí, fenomenológico. Empiezo a hablar de este tema porque toca fibras personales y aparece ahí la... claro. Bert Hellinger dice que tomar a mamá, sobre todo, que fue la persona que más está en contacto con nosotros, porque nos tuvo 9 meses en la panza, más un tiempo de lactancia y así sucesivamente. Entonces, Bert Hellinger decía que a mamá se la toma de a sorbito y por toda la vida, ¿no? Entonces, ¿cómo Nosotros, sería esto, no? nosotros, desde que inicia el proceso de gestación, compartimos 9 meses el cuerpo con mamá. El contacto con papá empieza luego del nacimiento. Ahí es cuando podemos empezar a integrar para nuestras vidas, ¿no? Esa energía. Entonces, definitivamente es muy importante este contacto con mamá, este sí a mamá, y este contacto con papá, este sí a papá. ¿Qué me querías preguntar, Eli? ¿Cómo se toma mamá de a sorbito? ¿Cómo se toma mamá de sorbitos, no? Bueno, un poquito habíamos estado dialogando antes que cada uno de nosotros transita una historia de vida particular. Ujú. Cuando uno inicia en este mundo, empieza a escuchar estas cuestiones de decir, bueno, hay que tomar a mamá y hay que tomar a papá tal como son, aceptarlos, reconocerlos. Decirlo es una cosa, ¿no? Y ahora llevarlo a la práctica es otra. ¿Cómo hago yo para tomar a mamá si con mamá he pasado un martirio o si mi historia de vida en función a mamá ha sido difícil? ¿Qué se hace en esos casos? ¿Qué es lo que tomamos? ¿Hacia dónde vamos? Y el primer punto de partida es el entendimiento de no por qué, sino para qué. ¿Sí? Hay algo dentro de los escritos de Schellinger que menciona este hecho de que nosotros no podemos modificar o cambiar nuestro pasado. Ujú. Porque el pasado, ¿qué sucede con el pasado, Eli? Se queda ahí atrás, Ya está está. ahí, ya sucedió. Exactamente, el pasado, pasado está. No podemos cambiarlo. Lo que sí podemos hacer es aceptar ese pasado. Tiene un fundamento y tiene un porqué de aceptar ese pasado. Eh, el poder caminar con fuerza, el poder abrirnos hacia la vida, el poder mirar hacia ese, transitar nuestro presente y avanzar hacia ese futuro con todo lo que necesitamos y lo que requerimos. Entonces, el tomar a mamá, el aceptar a mamá, el decirle sí mamá, es el de momentos, ¿no? Bueno, aplica para los dos, para mamá y para papá, pero vamos por parte. Centrarnos un ratito en nuestro momento presente, pensar en nosotros mismos y ver todas las cuestiones de las cuales tenemos que estar agradecidos y todas las cuestiones, no sé si la palabra sea agradecidos, sino orgullosos de nosotros mismos. Nosotros le debemos, ¿a quién le debemos nuestra existencia?
a mamá y a papá. Nuestro pasado no lo podemos modificar, pero ese pasado, ¿sí? Es lo que desencadenó el presente. Entonces, Ujú, gracias a lo que nosotros vivimos, a lo que nosotros transitamos, estamos hoy parados en donde nos encontramos y estamos hoy transitando esta vida. ujú, El decirle sí a mamá, a mí me traslada a tener presente todos los atributos de mi persona, por los que tengo que estar orgulloso. Y el entendimiento de que hoy soy quien soy gracias a lo que viví, gracias a mi historia. Es poder mirar hacia ese pasado y no sentir enojo, rechazo, angustia, tristeza. Mirarlo desde el amor, mirarlo con desde otra perspectiva. ujú. Vos sabés que a mí también el conflicto con papá y mamá es algo que también me toca bastante, eh, porque hubo ahí un conflicto activo durante muchísimos años, ¿no? Muchos años, décadas duró ese conflicto activo, pero ese conflicto activo en mi caso particular fue unilateral, porque mi mamá partió de este mundo cuando yo tenía 16 años. Pero yo continué fiel al conflicto ese y dije, de acá no me mueven, pero ni con nada, ¿no? Y al llegar las constelaciones familiares, yo recuerdo la primera vez que cuando yo estuve estudiando constelaciones familiares, no fue cuando estuve estudiando constelaciones familiares, fue cuando estuve estudiando biodecodificación, que en una de las prácticas la maestra nos hace el ejercicio de la toma de los padres, ¿no? Y yo, bueno, estaba como muy, bueno, pónganse cómodos, cierren sus ojos, y yo estaba, ¿no? Como cerrando los ojos, y empieza la maestra, querida mamá. Y yo dije, ¿qué? Y ¿Querida mamá? Así. Y yo dije, "Hmm, no, brazos cruzados. así, prometo, prometido, así me puse. Todo el ejercicio, así. Y cuando la maestra termina, me dice, Eli, ¿qué pasó? Porque no fue que me quedé así como, bueno, no, no, no. Enojada. ¿Qué onda? Entonces me dice Eli, ¿qué pasó? Le digo, querida mamá, yo llevo 30 años cultivando odio, rencor, y vos Odio. me venís con que, querida mamá, ¿qué pasó? Y recién como, no sé, creo que como la quinta, sexta vez que hice la toma de los padres, yo pude hacer el ejercicio realmente. Sentido, sentido, el Exactamente. ejercicio y sentido. Por supuesto que cuando uno empieza a estudiar constelaciones, nos dan las pautas, nos dan las guías, nos muestran qué es lo que uno debe de hacer. Y ahí empieza la lucha interna. Es decir, yo conozco, yo sé lo que tengo que hacer, perfecto, lo hago. ¿Quién lo está haciendo? ¿Lo está haciendo mi parte consciente o realmente le estoy dando lugar a mi inconsciente? Y cuando vos lográs decir, sí mamá, sí papá, lográs aceptar, logras tomar esa energía tal cual es, se siente una liberación, una fuerza, un acompañamiento. Sentís que tocas el cielo con las manos, literalmente, pero hay que hacerlo sentido, hay que hacer el ejercicio Mm, sintiéndolo y, exacto. y lograr conectar con esa energía. Ahora, si a mí me cuesta, si de pronto me presentan el ejercicio y me cruzo de brazos y me enfado, bueno, este ejercicio o esta propuesta viene a mostrarme algo. ¿Qué es lo que me quiere enseñar? ¿Cuál es esa Mm, herida que está abierta hacia mamá o hacia papá para poder trabajar, ¿no? Y viene a colación esta cuestión que tanto mencioné desde que iniciamos, la aceptación. Lo acepto. No desconozco cómo trabajará la nueva generación de consteladores y la nueva escuela, pero en su momento se decía que no se trabaja sobre el perdón al 100%, digamos, ¿no? ujú, Eh, si mal no recuerdo, llegué a leer una afirmación que los únicos que se atribuyen la capacidad de brindar perdón son los que se posicionan a la altura de Dios o los dioses, ¿no? Es distinto el aceptar que el perdonar. ujú.
¿Desde qué lugar o desde qué postura yo perdono una secuencia o una situación o una vivencia? Y no teniendo en claro, por ejemplo, el segundo orden del amor que es el de jerarquía, ¿no? Y no analizando esta cuestión de que por ahí, más que el perdonar, la resolución del conflicto pase por el aceptar. Yo acepto que esto es así y que no va a cambiar. Y elijo, por sobre el tener razón, la paz para mí. Y eso no tiene precio. Una de las cosas que yo en ningún momento durante este proceso, que todavía estamos en proceso, Estamos en proceso, sí, estamos sí. en proceso, nunca sentí el perdón, ¿no? Nunca sentí que tenía que perdonar, ¿no? Yo pasé desde este sentimiento de rencor, de odio, a comprensión, Mm, ¿no? Me paro me posiciono en ese lugar. Comprendo. Comprendo. Y comencé a mirar a mi mamá de una forma, de una perspectiva. Es como que cambié la mirada del observador, ¿no? Cambié de perspectiva, me corrí, ¿no? Yo antes estaba como mirando así y ahora comencé a mirar Ay, así, sí. ¿no? Y, y comencé a ver a la mujer detrás de la madre, que muchas veces, por no decir siempre, nos olvidamos que detrás de una madre, que detrás de un padre, hay una mujer y hay un Y hombre. hay un hombre. Ujú. Y hay un sueño, y hay una frustración, y hay una ilusión, y hay un amor, y hay un desamor, y hay un Hay, montón de cosas que hacen al individuo porque yo hoy parada desde el lugar de madre puedo ver, puedo verlo. pero debo confesar que esta visión la pude lograr gracias a las constelaciones familiares, sinceramente. Antes no hubiese sido, porque yo ya era madre antes y no lo veía así, sino es como que me comparaba, decía, ah, yo soy madre y tal cosa, puedo hacer tal cosa, tal cosa, tal cosa, ¿y por qué vos no? ¿No? Bueno, ahí está, ¿ves? De nuevo aparece esta mirada de decir el juicio, que muchas veces estamos en la etapa de lo mejor de, bueno, de reprogramación. ¿Qué le dirías a tu padre si lo tuvieras enfrente? Que lo perdono. No, bueno, nace el que lo perdonas. ¿De qué? ¿Por qué lo perdonas? Y ahí entramos un poquito más en profundo. O esta frase de, para cambiar la perspectiva de, hiciste lo que pudiste con las herramientas que tuviste. Ok, la frase es maravillosa. ¿Qué hay detrás de la frase? ¿No? Eh, ¿Qué es lo que yo intento que vos contemples, que vos aprecies o que vos veas? ¿Qué es lo que implica el entender que esa persona hizo lo que pudo con las herramientas que tuvo? Y esto que estamos dialogando, que detrás de ese padre, detrás de esa madre, hay un hombre y una mujer, hay sueños, hay deseos, hay frustraciones, hay desamores, hay vivencias que desencadenaron en esa serie de eventos en las que terminamos siendo partícipes. Pero cuando uno incorpora esta perspectiva en las constelaciones, es cuando te permitís entender que, bueno, que en la historia de vida del sistema familiar no hay culpables, hay partícipes y que cada uno desde su lugar aporta algo positivo, ¿no? La importancia del entendimiento y del empezar a ver desde otra perspectiva. La pregunta, bueno, lo que hoy vamos a trabajar entonces es esto. Lo que hoy tu alma viene a demostrarte es esto. Hoy vamos a ver esta situación, pero desde otra perspectiva. Traemos esa situación y analizamos otro punto de vista, otro plano de eso que pasó. Es que realmente para cambiar hay que, para cambiar la forma de ver hacia arriba, realmente necesitamos cambiar de ubicación, necesitamos hacer un movimiento, Ponernos en el porque, lugar, ponernos en los porque zapatos. parados desde el lugar del nene, del lugar de la nena, reprochando a mamá y a papá, porque cuando reprochamos no lo hacemos desde el adulto, lo hacemos desde el niño, ¿no? Desde este estado niño ahí
donde no puede lidiar con las circunstancias que le tocó vivir, la frustración se apodera totalmente de él porque es la única emoción que en ese momento puede tener, ¿sí? Porque es un niño. Ahora, cuando seguimos actuando en el estado niño, cuando ya somos adultos, ¿no? Y siempre el reproche, el juicio, nunca va a ser desde el adulto, Mm, sino siempre va a ser o desde el estado niño, viendo desde el análisis transaccional, ¿no? Que estamos usando estos términos, estado niño, estado padre, estado adulto, es, no, es continuar parado ahí en esa situación y nos es difícil avanzar. Y por ahí viene un consultante que dice, y yo trabajo de lunes a lunes y no tengo la plata para hacerme un viajecito, no tengo, es decir, solo tengo para comer y apenas para pagar el alquiler, ta, ta, ta. Entonces, eh, y vemos que esto muchas veces es un niño que se quedó ahí en el estancado, niño. Ujú. reclamando. El contemplar hoy como consultante, Ujú, ¿desde qué lugar miro yo la vida? ujú, Si la miro desde mi niño herido o la miro desde el yo adulto. Si las riendas sobre mi vida las tiene el yo adulto, las tiene el yo niño. Que hay algo también a tener en cuenta. No es un evento ajeno, ¿no? Al igual, así como hay heridas que nos afectan a todos por igual, desde lo sistémico, la herida del aborto, de los abortos, de los no nacidos y demás, todos tenemos dentro un niño herido, ¿no? Todos hemos experimentado alguna de las 5 heridas de la infancia. ujú. Entonces, nadie está exento de que en algún momento de nuestras vidas o frente a una situación esté hablando o esté discutiendo o esté tomando una decisión un niño y no un adulto. El entendimiento pasa por comprender que ese niño habita en mí y que nunca desapareció. Cuando crecemos y nos convertimos, cuando somos niños, ¿qué queremos hacer? Crecer y ser adultos. Cuando crecemos y somos adultos, decimos, ¿por qué? ¿Para qué? ¿Sí? Y nos desligamos de la realidad de que el niño siempre está ahí. Nosotros dejamos de verlo. Es importante que, viendo esto, ¿no? Desde la perspectiva de que el pasado hecho está y no se puede cambiar. ¿No? No podemos volver a los 5 años, a los 3 años, a los 10 años. No. Entender esta parte de que cada individuo está al servicio de algo más grande, aunque no lo sepamos, porque este servicio a algo más grande es inconsciente, no es consciente. No es Yo consciente. puedo estar peleada con toda mi familia. Fíjate vos, yo que tantos años cultivé, de los 5 o 6 años que cultivé el odio y rencor contra mi mamá, aún así yo estuve al servicio de ella. ¿Es así? Yo pasé más años de mi vida, hoy tengo 48, pasé más años de mi vida sin mi mamá al lado, pero aún así siéndole fiel. Las lealtades y las fidelidades dentro del sistema. Aún así, aún así. Entonces, entender que cuando trabajamos en constelaciones, estamos nombrando mucho constelaciones, pero bueno, es porque Constelaciones. estamos así ahora. Pero en constelaciones decimos el efecto palanca, ¿no? Si yo sano una situación, sana mi posteridad y sana mis lomos, ¿no? Mis antepasados Antepasados. y mis y mis La, la y la descendencia. descendencia. Entonces, saber que estamos al servicio de algo más grande porque estamos al servicio de todo lo que pasó y de todo lo que va a pasar. Ujú. Desde acá adelante, ¿cómo vamos a construir? ¿No? Desde el rencor, desde el odio, desde el amor, desde la aceptación, la comprensión. La aceptación, la comprensión y el tener presente algo que también va de la mano de decirle sí a mamá, sí a papá, sí a la vida. El entender que quizás han cometido errores, quizás, no lo damos como una certeza, quizás han cometido errores. No hay un manual sobre cómo ser padre o cómo ser madre, es algo que se aprende sobre la marcha y a cuesta muchas veces de errores que se van cometiendo durante ese proceso. Pero
En todo caso, ¿no? Cuando llega el momento de uno maternar y uno paternar, el permitirse decir, bueno, yo me propongo hacer algo distinto. Cambia la mirada cuando yo digo, lo voy a hacer distinto o me permito hacerlo de otra manera, a que cuando yo miro y digo, yo no voy a hacer lo mismo. Por- Parece algo, parece algo sonso. Porque cuando decimos yo no voy a hacer lo mismo, ahí vamos, Ahí derecho. vamos, a hacer lo mismo, pero ¿por qué? Porque estamos transitando esas secuencias, esas situaciones, esa vivencia desde un juicio, no desde la aceptación. Y cuanto más reniegues de tu madre, más te vas a parecer a tu madre. Cuanto más reniegues de tu padre, más te vas a parecer a tu padre. Es cuando se logra la aceptación dentro de las distintas vivencias a nivel sistémico, nos podemos permitir el decir, bueno, yo acepto y así como lo acepto, elijo hacer algo distinto o hacerlo de otra manera, pero ya sin juicio. El sí a mamá, el sí a papá, no viene solamente de decir, sí mamá, te veo, te honro, te reconozco, sí papá, te veo, te honro, te reconozco. Es también decirle sí a todos los que están detrás y al lado de mamá y de papá. Es entender que yo le digo sí a papá y le digo sí a papá, sí a la tía, sí al tío, sí a mis abuelos, sí a mis bisabuelos. Si le digo sí mamá, le estoy diciendo sí a mamá, le estoy diciendo sí a sus hermanos, sí. Y en lo particular es una situación que toca esas fibras que mencionamos antes, ¿no? Internas, por esta disputa, ¿no? De decir, ah, bueno, sí papá. Y cuando empiezo a decir sí papá, me cae un día la ficha de decir, ah, yo le estoy diciendo sí a papá, pero le estoy diciendo no a la tía. Y la tía forma parte de mi sistema y la tía es hermana de papá y la tía forma parte de papá, entonces es sí papá y sí tía, más despacito, ¿viste? Hasta que Que lo se termina escuche. de afianzar, hasta que lo escuche. Ese gran proceso de aceptación y de poder decirle sí a la vida, sí, sí a mamá y sí a papá. Desde la aceptación, desde el entendimiento, desde el reconocer, desde el permitirse verlo o ver la situación desde otra dinámica, desde el entendimiento de que más allá de ser mi padre, más allá de ser mi madre, es una persona que viene con un paquetito de fortalezas, de debilidades, de oportunidades, ¿no? Ujú, ujú. Y también entender que a mí me hizo entender y aceptar un poquito más consciente el yo soy lo que soy a través de todo lo vivido, Ujú. ¿no? Entonces, también entender que yo no sería lo que soy hoy sin estas dos personas. Si no No, hubiese sucedido todo lo que sucedió. La otra vez me preguntaron a mí, ¿qué le dirías a la Eli de hace 20 años? Corre y no mires atrás, le diría, ¿no? Y después me quedé pensando como, "Ah, no, no puede correr y no no mirar puede correr atrás. ni no mirar atrás. Tiene que llegar hasta acá, ¿no? Es Ujú. decir, gracias a todo ese camino recorrido, ¿no? Si yo hubiese corrido hace 20 años atrás, ¿no? No te conocería hoy. No, no estaríamos acá. Si yo en su momento también lo pensé y dije, bueno, ¿qué, si las cosas hubieran sido diferentes, si hubieses tenido oportunidad de modificar o de cambiar algo de tu vida, ¿qué cambiarías? Hoy, lo expresé por primera vez anoche y lo rectifico hoy, no cambiaría Nada, absolutamente nada, porque nada. hoy estoy orgulloso de la persona en la que me he convertido, agradecido de la cantidad de personas que han llegado a mi vida, agradecido de lo que en su momento, interpretado como una rebeldía, me trajo hasta donde hoy estoy parado. Me trajo hoy hasta esta entrevista, me trajo hoy hacia el conocer las constelaciones y el entender que desde la aceptación digo sí papá, pero me atrevo a hacerlo de una manera diferente. Tal cual. Y decías, al principio decías que usas el tarot, ¿no? Sí. También como parte de las constelaciones. ¿De qué forma usas el tarot o
no usas, sino integrás el tarot con las constelaciones. Bien, cuando yo inicio en el mundo de la cartomancia, porque no Ujú. trabajo solamente con lo que es el tarot, empiezo esa búsqueda de que esta herramienta genere un cambio positivo en quien consulta. No simplemente una cuestión de aclarar dudas, que bienvenido sea para quien utilice la herramienta de esa manera o para quien requiera de pronto aclarar dudas. Eh, Empiezo entonces esta búsqueda de encontrar en el tarot no solamente las respuestas, sino el camino que realiza el loco, el recorrido que realiza el loco a través de esa adquisición de conciencia. Y empiezo a descubrir que cuando descubro las constelaciones, tenía información sistémica, tenía información sobre los procesos constelatorios, pero que los había visto en otro lugar antes, los había visto en los arcanos. Entonces ahí es cuando inicia esta integración, este entendimiento de que cada arcano, bueno, para que la gente que por ahí desconoce entienda un poquito, sí, el tarot de una baraja de tarot tradicional, tenemos dos grandes escuelas, Rider, sí, y Marsella, o dos grandes lineamientos, Rider y Marsella. Ambos mazos están compuestos por 78 cartas. Cada una de esas cartas recibe el nombre de arcano, arquetipo, como cada uno le quiera llamar, ¿no? Tenemos divididos esos 78 arcanos en dos grupos, los 22 arcanos mayores y los 56 arcanos menores. Desde la perspectiva evolutiva, desde la perspectiva sistémica, en principio trabajamos con los 22 arcanos mayores, ¿sí? Cada uno de ellos nos trae un aprendizaje álmico particular que debemos de transitar para evolucionar en conciencia. Ujú. Ahí es en donde surge este lineamiento, en el entendimiento de pronto que tenemos, por ejemplo, el arcano mayor número 4, la carta del emperador, y que lo que nos invita a trabajar el emperador coincide con lo que nos trae la energía paterna desde la mirada de las constelaciones. De pronto surge ahí, ¿no? Esta asociación. Cuando yo utilizo los arcanos mayores del tarot en los procesos de constelación, eh, primero dialogo con el consultante sobre lo que le ocupa hoy, no lo que le preocupa, lo que le ocupa hoy en su vida, y en función a eso, al igual que uno escoge vincores, ¿no? Las piezas que representan a los miembros del sistema, se escogen cartas y se ubican de manera libre las cartas sobre la mesa. Ujú. Eso nos permite ver en dónde ubica a cada arcano, que ya sabemos a quién representa, ¿no? En una sesión de constelaciones, supongamos que en función a lo que el consultante nos dice, debemos de trabajar con papá, debemos de trabajar con mamá, ¿qué es lo que vamos a pedir? Que se traiga, por supuesto, una pieza que represente al consultante, una pieza que represente a papá. Con los arcanos del tarot yo pido una carta que represente al consultante y una carta que represente a papá y que se ubiquen libremente sobre el manto, sobre el tablero, sobre lo que sea. Luego de que se realiza esa disposición, ¿sí? De las cartas, que lo realiza quien está consultando, se voltean y cuando se voltean las cartas empiezan a hablar. Aparece la información. Yo Y es, recibo información sobre, en primera instancia veo qué lugar ocupa papá en la vida del consultante, prestando atención en dónde lo ubica, si lo pone cerca, si lo pone encima, si lo pone debajo, si lo pone al lado. ¿Sí? Eso habla del lugar que cada uno ocupa dentro del sistema. Ya dada vuelta la carta me da un montón de información. Y cuando veo ese arcano, cuando veo el papa, cuando veo la emperatriz, ajá, ahí está. Y ahí se empieza a trabajar. es maravilloso. Es maravilloso. Siempre digo que los arcanos del tarot son la herramienta, ¿no? Que nos permite, es como el traductor. Yo tengo que establecer una comunicación. Yo hablo español y el inconsciente habla inglés. Necesito el traductor. Bueno, el traductor son las cartas, en este caso. Maravilloso, maravilloso, realmente sí. El tarot es una herramienta fascinante, extensamente infinita, porque realmente si bien son 72 cartas, pero eh,
lo que se puede ver con ellas es realmente infinito y hermoso y que realmente puede ayudarnos a pasar adelante en la vida como personas, como individuos, como seres y O a entender. realmente, y realmente encontrar un entendimiento, una sabiduría eh, que nos permite cambiar de anteojos, digámosle así, ¿no? Así Cambiar de que anteojos. También hay una cuestión cuando uno realiza, ¿no?, una constelación, que es esta de te escucho pero no te compro el relato, o te escucho pero no te compro el cuento, y esto de que el relato es mentiroso. Entonces uno cree tener la respuesta en su cabeza. Si todos la tuviésemos tan clara, no estaríamos uh-huh. constelando, no estaríamos asistiendo a terapia, y yo sé lo que representan mis cartas para mí. Quien tengo enfrente no. Entonces yo tengo en claro que las cartas nunca mienten y que las cartas a mí me dan la información que se necesita para poder resolver el conflicto, la duda, el bloqueo, el problema. Pero es el uso responsable de las cartas, el uso del arte cartomántico como algo que realmente permita adquirir una nueva conciencia, que realmente permita evolucionar más allá de esa imagen que adquirieron las cartas en la década de los 90. Tal cual. Eh, Cuando vayan a un tarotista, no pregunten por fulanito, menganito, sultanito. No, Cuiden su plata. sí, 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 que elijan bien el que Sí. pregunta. No, porque es decir, es importante que podamos evolucionar realmente. ¿Por qué atraemos o por qué nos sentimos atraídos hacia un tipo de persona, no? Más bien usemos esa pregunta, ¿qué tengo que siempre recaigo nuevamente en esta característica, en esta modalidad? ¿Qué tengo que saldar? ¿Qué tengo que aprender? Porque ¿Qué cuando tengo que repetimos los resolver? exámenes es porque no aprendimos, no resolvimos. Entonces, como hacer preguntas más evolutivas que nos ayuden realmente a pasar la página y poder avanzar. Ya sea con el fulanito, el menganito, la sultanita, porque también preguntan por sultanita. Entonces, como realmente usar algo que te va a servir para avanzar y no para quedarte estancado o estancada ahí. Usar el tarot o cualquier baraja para una evolución, para un conocimiento, que Mm, eso es sobre lo que durante mucho tiempo batallé para que puedan entender, porque yo fui catalogado como, es el tiracartas, no, va más allá de eso. Va más allá de eso. Yo no te digo qué es lo que te va a pasar en tu futuro. Yo te acompaño y te asisto en un proceso de autoconocimiento. ¿De tal qué cual. manera? Y quizás haciendo una pregunta, y esa pregunta que yo te hago sobre tu merecimiento, sobre tu autovaloración, sobre tu autoestima, sobre tu confianza interior, despierta en vos una emoción y aparece el llanto. Y para mí eso es liberador, el poder llegar a la persona desde ese lugar. Ujú. Lautaro, Doña Petrona, Don José, Doña Rosa, te están escuchando y dicen, quiero una sesión de terapia con ese chico que está escuchando, que estoy viendo. ¿Dónde te pueden encontrar? ¿Cómo te pueden encontrar? Yo tengo todo anotadito acá, pero... ¿Dónde me pueden encontrar? Bien, en el Instagram, sí, Uh-huh, Luz del Alba, terapias complementarias, uh-huh, sí. O en mi Instagram personal, lautaro.benjamincf, ¿sí? uh-huh. Y me pueden contactar a mi teléfono personal. Para. Agarren, salgan corriendo, agarren las mochilas de los nietos, hijos, bisnietos, saquen el papel, saquen el lápiz y prepárense para anotar el número de teléfono que ahí. Vamos, Ahí va. Lautaro. 3564-670298. Muy bien. Ahí vamos a encontrar entonces a Lautaro en Instagram. Van a encontrarlo entonces en
Luz del Alba Terapias Complementarias, y el número de teléfono 3564-670298. De todas formas, si lo quieren contactar, ya saben que pueden pedirnos el número de teléfono o el Instagram y nosotros se los vamos a estar acercando, facilitando, ¿sí? Lautaro, muchísimas gracias. Ha sido maravilloso, gracias a vos, Eli, por habilitar este espacio. Espero nuestro próximo encuentro, Ay, si así sí. la gente lo desea. Ha sido muy gratificante el poder compartir, el poder dialogar, el poder hablar. También si a la gente le interesaría que conversemos de algún tema puntual. Claro, que digan, me gustaría que hablen de tal cosa, propongan temas, ahí está, propongan temas que nosotros encantadísimos, porque la verdad es que ya Encantadísimos. pasó el tiempo y yo siento que recién estoy empezando, así que cuando se habla de lo que se le gusta a uno, realmente el tiempo vuela. Vuela, definitivamente. Así que bueno, muchísimas gracias, Lautaro, y nos estamos viendo en la próxima. Y nosotros, Gracias a vos, Eli, nos estamos encontrando próximamente. Gracias al público también que está oyendo. gracias.